Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces, el alma necesita más que palabras, necesita una pausa, necesita silencio, un espacio donde lo eterno se susurra en lo cotidiano, donde la fe no grita, sino que acaricia. Hoy, al abrir este episodio, te invito a detenerte, a dejar que el ruido del mundo se disuelva en esta atmósfera sonora que hemos preparado con amor, con intención y con reverencia. Aquí no venimos a imponer, sino a acompañar, a recordar que hay una luz que no se apaga, una presencia que no se ausenta, una esperanza que no depende de las circunstancias. Este espacio es para ti que buscas sentido en medio del caos, consuelo en medio del duelo, dirección en medio de la niebla. Respira, siente, permite que cada palabra, cada nota, cada aliento te acerque a lo sagrado que habita en ti, porque tú no estás en soledad, hay una fuente que no se agota, una voz que no te condena, una gracia que te sostiene incluso cuando no la nombras. Que lo que escuches hoy no solo te inspire, sino que te transforme, que sea bálsamo, impulso, abrazo, que sea vida. Antes de que el universo tuviera forma, antes de que la luz se separara de las tinieblas, antes de que el primer latido resonara el pecho de la creación, ya existía una voz. No era un estruendo ni un mandato, sino un susurro eterno que flotaba en el misterio, como una melodía sin principio ni fin. Esa voz no necesitaba idioma porque hablaba directamente al alma. Era el verbo, la palabra viva, la esencia misma de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, se nos recuerda: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra no es una idea abstracta ni una doctrina rígida. Es presencia, es vida, es la raíz de todo lo que respira. No está encerrada en libros ni limitada por el tiempo. Es como el viento que acaricia sin ser visto, como el fuego que calienta sin consumir. Hoy, al abrir este espacio, nos acercamos a ese susurro que sigue resonando en lo más profundo, que no se ha extinguido, que nos llama por nuestro nombre, incluso cuando creemos que nos han olvidado. Que hoy te permitas escuchar lo que no se dice con palabras, pero se siente con el alma. Hay palabras que cortan como cuchillos, que dejan cicatrices invisibles en el alma, frases que se dijeron sin pensar, promesas que se rompieron sin explicación, silencios que dolieron más que cualquier grito. Pero hay una palabra que también corta, sí, pero no para herir, sino para sanar. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos menciona: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra penetra hasta lo más íntimo, separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero. No viene a juzgar, sino a revelar. No viene a condenar, sino a liberar. Es como el bisturí del cirujano que abre para sanar y no para dañar. En este episodio dejamos que esa palabra nos atraviese con ternura, que nos despoje de lo que ya nos sirve, que nos limpie con compasión, porque a veces para sanar hay que abrir
y la palabra abre sin violencia, con la precisión del amor, con la necesidad de la sanación. Que cada palabra pronunciada aquí sea como una caricia que toca lo profundo, como una luz que revela sin humillar, como una verdad que libera sin aplastar. Actualmente vivimos rodeados de frases vacías, de promesas que se rompen como cristal, de palabras que se evaporan antes de tocar el corazón. El mundo nos habla constantemente, pero pocas veces nos escucha. Nos lanza mensajes que nos distraen, que nos fragmentan, que nos hacen olvidar quiénes somos. Pero hay una palabra que no se desgasta, que no envejece y que no se contradice. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, se menciona: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En medio del ruido del mundo, esta palabra es refugio. Es como una cueva en la tormenta, como una melodía que calma el alma. No necesita volumen para ser poderosa, ni espectáculo para ser transformadora. Hoy, en este espacio, nos refugiamos en ella, no para escapar, sino para recordar, para volver a quienes somos desde la esencia, para escuchar lo que realmente importa. Que hoy encontremos un lugar donde el alma pueda descansar, donde la verdad no sea una carga, sino una liberación, porque hay caminos que parecieran no tener salida, decisiones que nos paralizan, noches que no terminan. A veces, la vida se convierte en un laberinto emocional, donde cada paso pareciera incierto, donde cada elección parece arriesgada, pero la palabra es lámpara, porque en el libro de Salmos 119, versículo 105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No promete eliminar la niebla, pero sí iluminar el siguiente paso. Nos da un mapa completo y una idea de qué dirección debemos ir. Es como una luz tenue en medio de la oscuridad, suficiente para avanzar, suficiente para confiar. Cada palabra puede ser una chispa, cada pausa una oportunidad para ver con nuevos ojos, porque cuando la palabra guía, incluso el desierto florece, incluso la oscuridad se convierte en cuna de revelación. Que esta caminata nos permita avanzar sin miedo, con la certeza de que no estamos en soledad y de que hay una luz que nunca se apaga. Hay temporadas en que el alma se siente árida, como tierra agrietada por el sol, momentos en que la fe pareciera evaporarse, en que la esperanza se esconde, en que el corazón se endurece, pero la palabra que da vida es como una lluvia que no se detiene. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, se nos asevera: como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Esta lluvia no solo moja, sino que fecunda, transforma y no llega por casualidad, sino por propósito. Hoy dejamos que esa palabra nos empape, que entre nuestras grietas, que despierte semillas dormidas, porque incluso en la sequía hay promesa, incluso en el silencio hay germinación. Que cada frase pronunciada sea como una gota que cae en tierra fértil, como una semilla que comienza a brotar, como una esperanza que renace sin pedir permiso. En medio de un mundo saturado de voces que compiten por nuestra atención, de mensajes que nos fragmentan, de algoritmos que nos etiquetan sin conocernos realmente, hay una voz que no se confunde, no necesita volumen ni espectáculo, no se impone, no se interrumpe,
simplemente espera. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, se nos menciona: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta voz tiene el timbre del amor, la cadencia de la ternura, la melodía de la eternidad. Es una voz que no nos llama por lo que hacemos, sino por lo que somos, que no nos exige perfección, sino presencia. Hoy afinamos el oído del alma para reconocerla, para distinguirla entre el ruido, para seguirla no por obligación, sino por confianza, porque quien escucha esa voz sabe que está en casa, que no necesita fingir, que puede volver, que puede descansar, que puede ser nuevamente. Hay cargas que no se ven, pasos que no se nombran, agotamientos que no se entienden. Hay días en que el alma prácticamente se arrastra, en que la fe parece un suspiro débil, en que el cuerpo sigue adelante, pero el corazón se queda atrás. Pero la palabra que da vida ofrece descanso. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es una evasión, es restauración, no es olvido, es renovación. Es como un río que fluye sin exigir, como una sombra que cobija sin preguntar. Cada palabra es un suspiro, cada pausa una caricia, cada silencio un abrazo, porque descansar también es espiritual, porque en el descanso el alma recuerda quién es, y en ese recordar se sana, se reconcilia, se reencuentra con la voz que nunca dejó de llamarla. La palabra no se quedó en el cielo, no se conformó con ser idea, descendió, se hizo carne, caminó entre nosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, se nos recuerda: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta presencia no es abstracta, es tangible, no es distante, es cercana, no es teoría, es abrazo. Hoy esa presencia se hace sonido, se hace atmósfera, se hace compañía. En cada nota, en cada frase, en cada pausa, sentimos que no estamos en soledad, que hay una voz que camina con nosotros, que hay una palabra que se hizo abrazo, que no nos observa desde lejos, sino que se sienta a nuestro lado, que no nos juzga desde lo alto, sino que nos mira desde el corazón, que no nos exige subir, sino que baja para encontrarnos, para sostenernos y para amarnos. Hay hambres que no se sacian con comida, vacíos que no se llenan con logros, sed que no se calma con agua. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, se nos recuerda: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra alimenta el alma, nutre el espíritu, fortalece el corazón. No es suplemento, es sustancia. No es adorno, es fundamento. Hoy nos sentamos a la mesa de lo eterno, no como quien consume, sino como quien se deja transformar. Porque comer la palabra es dejar que nos habite, es permitir que nos reconstruya desde adentro, que nos revele lo que somos, que nos recuerde lo que valemos, que nos impulse a vivir con propósito, con ternura y también con verdad. Hay heridas que no sangran pero duelen, hay dolores que no se nombran pero pesan, hay memorias que se esconden pero gritan. En el libro de Salmos 107, versículo 20, se nos exhorta: Él envió su palabra y lo sanó. Esta palabra es bálsamo,
no anestesia, pero consuela, no borra, pero redime, no ignora, pero transforma. Hoy dejamos que nos toque donde más lo necesitamos, que entre sin permiso, pero con ternura, que sane sin prisa, pero con profundidad, porque la sanación verdadera no es rápida, es sagrada. No se impone, se ofrece, no se exige, se recibe. Que cada palabra pronunciada aquí sea como una mano que acaricia sin juzgar, como una melodía que abraza sin preguntar, como una verdad que libera sin aplastar. La palabra de Dios no es repetición, es revelación. Cada vez que la escuchamos, algo nuevo se enciende, algo dormido despierta, algo oculto se ilumina. En el libro de Salmos 119, versículo 130, se menciona: la exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. Hoy no venimos a repetir lo que ya sabemos, sino a descubrir lo que aún no hemos visto, a dejar que la luz nos sorprenda, a permitir que lo eterno nos revele lo que el ego no puede entender, porque la palabra no se agota, no se encierra, no se domestica. Es como el fuego que purifica, como el río que fluye, como el viento que renueva. Que hoy encontremos un espacio de revelación, de descubrimiento, de encuentro con lo que siempre estuvo, pero no habíamos visto. En un mundo que cambia cada segundo, necesitamos algo que permanezca, algo que no se mueva con el viento, algo que no se quiebre con la tormenta. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35 se menciona: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra no es ancla que nos detiene, es raíz que nos sostiene, nos permite crecer sin perdernos, nos permite volar sin olvidar de dónde venimos, nos permite avanzar sin rompernos. Hoy nos aferramos a esa raíz y desde ahí florecemos, desde ahí resistimos, desde ahí amamos. Que cada palabra pronunciada aquí sea como una raíz que se hunde en lo profundo, como una verdad que nos sostiene cuando todo parece tambalearse. La palabra no es letra, es espíritu, no es tinta, es aliento, no es norma, es vida. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, se nos recuerda: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No se trata de memorizar, sino de encarnar. No se trata de repetir, sino de vivir. Hoy dejamos que esa palabra nos habite, que nos inspire, que nos impulse, pero sobre todo que nos transforme. Porque cuando la palabra vive en nosotros, todo cambia, todo respira y todo se renueva. Hoy buscamos un espacio donde la letra se convierte en vida, donde el sonido se convierte en espíritu, donde la verdad se convierte en camino, porque hay caminos que parecieran no tener salida, noches que no terminan, preguntas que no tienen respuesta, pero la palabra es promesa, no como ilusión, sino como certeza, no como deseo, sino como verdad. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 se menciona: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Hoy, esta promesa se convierte en atmósfera. En cada sonido, en cada pausa, en cada verso hay esperanza. No la esperanza que depende de las circunstancias, sino la que nace del corazón de Dios. Hoy tenemos recordatorios de que hay un plan perfecto, de que hay propósito, de que hay una promesa que no falla. La palabra que da vida no es solo para el día de hoy,
es para siempre. No envejece, no caduca, no se desvanece. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, se nos recuerda: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es semilla que se siembra en el corazón y da fruto en su tiempo, no siempre de inmediato, pero siempre con propósito. Hoy la sembramos con fe, con ternura y con esperanza. Que cada palabra pronunciada aquí sea como una semilla que cae en tierra fértil, que germina en silencio, que florece en su momento, porque lo eterno no tiene prisa, solo tiene propósito. Y así, al cerrar este capítulo, no cerramos el corazón, porque la palabra sigue hablando, sigue guiando, sigue amando. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Que esta abundancia nos acompañe, nos transforme, nos impulse. Que cada oyente sepa que no está en soledad, que hay una voz que lo llama, una palabra que lo sostiene, una vida que lo espera. Que este episodio no sea solo un momento, sino un eco que resuene en lo profundo, un eco que despierte lo dormido, un eco que recuerde que la palabra que da vida nunca se apaga, nunca se ausenta, nunca se olvida. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este instante de quietud, venimos ante ti no con prisa, sino con reverencia. Hemos escuchado tu palabra no como un eco lejano, sino como un susurro íntimo que toca lo más profundo del alma. Gracias por hablarnos en medio del ruido, por alumbrar nuestros pasos cuando la niebla nos rodea, por sembrar esperanza en nuestras tierras áridas. Que cada palabra pronunciada hoy no se pierda, sino que se convierta en raíz, en fruto y en vida. Que lo que hemos recibido no sea solo conocimiento, sino transformación. Te pedimos que esta semilla que has depositado en nuestros corazones crezca en silencio, con paciencia, con propósito. Que nos recuerde que no estamos solos ni solas, que hay una voz que nos llama, que hay una gracia que nos sostiene. Sana nuestras heridas con tu ternura, renueva nuestras fuerzas con tu presencia y enséñanos a descansar en ti, no como evasión, sino como comunión. Que tu palabra sea lámpara, sea bálsamo, sea alimento, que nos habite, nos inspire y nos impulse. Y al cerrar este espacio, no cerramos el corazón. Que el eco de tu voz nos acompañe. Que en cada paso, en cada actividad, en cada decisión, en cada silencio, tú vayas con nosotros. Que lo que aquí comenzó continúe en lo secreto, en lo cotidiano, en lo eterno. Gracias por hablarnos, por amarnos, por esperarnos. Que tu palabra siga siendo vida, siga siendo camino, siga siendo hogar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.